No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel aumenta las subvenciones a los asentamientos. Egipto impide a Erdogan visitar Gaza. Próxima liberación de presos palestinos. Y terminaremos hablando de Irán, que planea construir la bomba de plutonio. Esto será en la parte principal de las noticias y, por supuesto, contamos con Raquel, tanto en este espacio como con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y bueno, ya nos estamos acostumbrando a tenerte aquí todos los días y también, por supuesto, en ambos espacios del informativo. Pero si te parece, empezamos en Israel. El gabinete israelí ha ampliado la lista de asentamientos en Cisjordania que reciben subvenciones gubernamentales, aprobando una serie de subvenciones y créditos para más de 600 comunidades israelíes consideradas áreas de prioridad nacional. La nueva lista, que amplía la anterior, incluye aldeas pobres en las zonas periféricas israelíes, pero también decenas de asentamientos. El grupo israelí antiasentamientos Paz Ahora comentó que la nueva lista aumenta el total de asentamientos candidatos a lograr subvenciones de 85 a 91, virtualmente en todas las áreas que tendría que evacuar Israel para la creación de un Estado palestino. Lior Amihai, de Paz Ahora, señaló que 3 de los asentamientos agregados a la lista comenzaron como avanzadas ilegales establecidas sin el consentimiento oficial del gobierno y luego fueron legalizados con efecto retroactivo. Por su parte, Hassan Asraoui, miembro del equipo negociador palestino, comentó que la votación del domingo confirma la sospecha palestina de que Israel busca una protección diplomática sin estar dispuesto realmente a llegar a un acuerdo de partición. Esto es exactamente lo que Israel quiere, aseguró Asraoui, tener un proceso por su cuenta y tener al mismo tiempo mano libre para destruir el objetivo del proceso. Esto tendrá un impacto destructivo en las conversaciones y me parece que ahora depende de los patrocinadores Estados Unidos y la comunidad internacional hacer que Israel desista inmediatamente. Son declaraciones de Asraoui. Desde el gobierno israelí, su portavoz Mark Regev afirmó que en el caso de los asentamientos, cualquier subvención a viviendas o infraestructuras requerirá una aprobación gubernamental adicional. La decisión de ampliar la lista de subvenciones fue, como suponen, rápidamente condenada por los palestinos, no solo por Asraoui, días después, precisamente, de que se reanudaran las negociaciones de paz congeladas desde hace bastante tiempo, mucho tiempo. Ya han oído a Asraoui acusando a Israel de querer torpedear el proceso de paz y pidiendo a Estados Unidos y la comunidad internacional en general su intervención. Esperaremos la respuesta de Bruselas y Washington y otros representantes de esa comunidad internacional a la que se refiere Asraoui, pero no creemos que el gobierno Netanyahu dé marcha atrás, incluso teniendo en cuenta las propias diferencias de opinión internas. De hecho, 4 ministros se abstuvieron de la votación del gabinete, mencionando el daño potencial a las negociaciones que podría suponer la ampliación que se hace efectiva de subvenciones a estos asentamientos. El gobierno israelí espera atraer más gente a las comunidades en la lista de prioridades nacionales. La última versión de la lista fue aprobada en 2012. Como saben, desde 1967 Israel ha construido asentamientos en territorios en disputa obtenidos en una guerra ganada, la del 67, considerados ilegales por la mayoría de la comunidad internacional, en donde viven unos 560.000 israelíes. Y seguimos. Turquía y Egipto protagonizan nuestra próxima noticia, ya que el Cairo impide a Erdogan visitar Gaza. Fuentes diplomáticas egipcias declararon al diario Al-Ayyum Al-Sabah que la visita que Erdogan tenía programada a Gaza este mes fue cancelada por el apoyo del mandatario turco a los hermanos musulmanes y al depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi. Fuentes turcas habían señalado que Erdogan tenía programado visitar Gaza para presionar al gobierno israelí para que ponga fin al bloqueo naval sobre el territorio controlado por el grupo terrorista islámico Hamás. El portavoz de Hamás, Sami Abu Zuri, expresó que la decisión de negar al primer ministro turco el ingreso a Gaza se basa en la premisa de que el movimiento Hamás es hostil.
Y lo dice él, pero no creemos que opine eso. Desde luego, nosotros sí, la comunidad internacional también, no importa si el brazo político o armado, en este caso solo se quedan con el brazo armado. Bueno, Israel y Egipto controlan los pasos fronterizos con la franja de Gaza, como saben. Israel impuso un bloqueo a Gaza en respuesta a la violencia cuando tomaron este enclave costero cuando Hamás tomó este enclave costero en 2007 para impedir que armas y misiles avanzados procedentes en su mayoría de Irán lleguen a la franja. Desde entonces, el bloqueo, que es legal, no ha sido levantado, pero ha sido sustancialmente aliviado, algo que la comunidad internacional no reconoce fácilmente. Pues no solo llegan alimentos y medicinas, sino que últimamente también materiales de construcción, por ejemplo, y muchas de esas cosas que algunas ONG siempre reivindican que no existen en Gaza, y para eso envían flotillas por la paz y este tipo de cosas. Bueno, pues sí que llegan, y gracias en su mayor parte al gobierno, a la sociedad israelí. Estaremos atentos a la reacción de Erdogan, que al cierre de este informativo no conocíamos. No sabemos cómo actuará el presidente turco frente a esta prohibición egipcia. No le habrá hecho muy feliz, porque no hay nada que le guste más a Erdogan que una gira promocional exterior para obviar los graves problemas internos de su propio gobierno. Y ahora, Raquel, volvemos a hablar de negociaciones israelo-palestinas. En concreto, como les anunciamos en titulares, nos referimos a la próxima liberación de presos palestinos. En Ramallah, en Cisjordania, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, anunció que Israel liberará la próxima semana al primero de 4 grupos de prisioneros palestinos que serán puestos en libertad como parte del preacuerdo para reanudar las negociaciones de paz. Erekat afirmó en un comunicado que 26 prisioneros serán liberados el próximo 13 de agosto. Ante este anuncio, un portavoz del gobierno israelí se negó a hacer declaraciones, mientras que la ministra de Justicia, Tzipi Livni, que es también encargada de las negociaciones con los palestinos, en declaraciones al canal 10 israelí concretó que la próxima ronda de negociaciones entre Israel y la autoridad palestina se llevará a cabo en Israel en la segunda semana de agosto, y que algunos de los terroristas presos serán excarcelados entonces. Según informa la radio de Israel, las conversaciones se reanudarán el 14 de agosto. Israel acordó en principio liberar a 104 prisioneros en un acuerdo mediado por Estados Unidos que allanó el camino para reanudar las negociaciones de paz con los palestinos, como saben, después de ese parón de 5 años. Formaban parte de esas precondiciones que estableció la autoridad palestina para sentarse a negociar. Se trata de 104 terroristas palestinos con delitos de sangre que habían sido condenados antes de los acuerdos de Oslo de 1993. La liberación de los terroristas se llevará a cabo en 4 etapas y dependerá del avance de las conversaciones. Esto es lo que se ha informado desde el gobierno israelí. La liberación de estos presos, sobre todo los que tienen delitos de sangre, que, como les venimos contando y era previsible, ha dividido a la sociedad israelí. Como siempre, Israel toma difíciles decisiones, dolorosas siempre, para intentar alcanzar finalmente la paz. Bueno, Raquel, y hablamos ahora de Irán. Cambia el presidente, pero hay cosas que no cambian, porque Irán continúa fabricando su amenaza en clave nuclear. Al parecer, Irán está intentando fabricar la bomba de plutonio. La República Islámica podría comenzar a producir bombas atómicas de plutonio el próximo verano, entre junio y agosto, según información del periódico The Wall Street Journal. Hasta hace poco, la atención de la comunidad internacional se había centrado principalmente en el extenso programa de enriquecimiento de uranio de Irán, uno de los caminos para fabricar el material fisionable que se precisa para crear una bomba atómica. Últimamente, Occidente ha comenzado a preocuparse cada vez más por la posibilidad de que Irán podría usar el desarrollo de un reactor nuclear de agua pesada para producir plutonio con la finalidad de fabricar una bomba atómica. En los últimos meses, según los funcionarios norteamericanos y europeos, el régimen de los ayatolás ha realizado avances significativos en la construcción de un reactor de agua pesada en la ciudad de Arak, en el noroeste de Irán. Un reactor como el que está en construcción sería capaz de usar uranio como combustible para producir 40 megavatios de electricidad.
El material gastado contiene plutonio, al igual que el uranio enriquecido. Puede servir como materia prima para producir una bomba atómica. Sin embargo, el reporte sugiere que un reactor de agua pesada es más fácil de atacar, ya que las instalaciones nucleares iraníes para enriquecer uranio han sido construidas a grandes profundidades bajo tierra. El informe publicado subraya que la ruta alternativa que potencialmente conduciría a la producción de armas nucleares que ha comenzado Irán podría complicar los esfuerzos internacionales para negociar con el actual presidente, Hassan Rouhani, quien recientemente ha asumido su cargo en Teherán. Al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de un ataque israelí, de acuerdo con las evaluaciones de funcionarios norteamericanos y europeos. Irán ya ha notificado a la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, la agencia nuclear encargada de vigilar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, su intención de que el reactor de agua pesada de Arak comience a funcionar en el segundo semestre de 2014 y que las pruebas podrían comenzar a finales de ese año. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió a Irán en el mes de julio que no avance en el proyecto de agua pesada de Arak. Ellos están buscando una ruta alternativa de plutonio para construir una bomba, apuntó Netanyahu a la cadena de noticias norteamericana CBS. Todavía no lo han logrado, pero se están acercando y deben ser parados. Una vez terminada la instalación de Arak, podría producir 2 bombas nucleares de plutonio por año y mientras, tras la asunción de su cargo, el nuevo presidente iraní pide a Occidente eliminar las sanciones económicas que están arruinando la economía del país persa. Si quieren una respuesta adecuada, hay que hablar a Irán en el lenguaje del respeto, no a través del lenguaje de las sanciones, apuntó el actual presidente. Bueno, este es el mensaje habitual de Rouhani desde antes de asumir la presidencia, y comentarles que ya India, Pakistán y Corea del Norte han fabricado bombas atómicas sobre la base de plutonio. Son muchos los que siguen viendo al nuevo presidente como la gran esperanza blanca para lograr que la escalada nuclear iraní se detenga. Desde Washington se señala a Rouhani como una oportunidad para que Irán actúe con rapidez para resolver las profundas preocupaciones de la comunidad internacional sobre su programa nuclear. Ya ha dicho Rouhani que Israel es una herida abierta que hay que extirpar. Netanyahu también ha sido claro. Ellos reforzaría la vigilancia de las instalaciones de Arak, ¿no? Bueno, Raquel, Rouhani, Ahmadinejad, da igual. Todos sabemos quiénes son los que mandan y los que gobiernan en Irán. Y esos siguen, y nadie les vota, y nadie decide si están o no están. Estarán porque ahí es donde están. Bueno, terminamos con esta parte política de las noticias, Raquel. Si te parece, ahora vamos con cositas un poco más, pues que seguro que a nuestros oyentes también les encantan. Vamos a hablar de cultura y empezamos en París, ¿no? Empezamos en París. Siempre nos quedará París, Jordi. Claro. Sobre todo a los habitantes de ese barrio tan popular, Magué, que se identifica con lo judío, con el barrio judío de París. Y con lo bohemio también, y con lo ¿verdad? bohemio. Y yo no he estado. Lo cultural. Tengo que reconocer pues que pierdes, todavía no he Raquel. estado, pero me han dicho que es maravilloso, como todo París, por supuesto. Sí. Bueno, pues el Museo de Arte e Historia del Judaísmo exhibe la exposición de fotografías del brasileño Alessio de Andrade, que se llama Calle de los Rosales, que es una de las calles principales de este barrio del Magué. Es una exposición muy interesante, Jordi, porque refleja la vida de este barrio de hace 40 años. Entonces se ven a sus personajes, los edificios, la sinagoga, esos enclaves característicos del barrio que no todos se conservan. Hace 2 años, este Museo de Arte e Historia del Judaísmo adquirió una serie de 70 fotografías por constituir un testimonio muy precioso sobre el barrio y sobre la vida judía tradicional en París. Así lo han explicado desde el museo, desde el que subrayan que en estas instantáneas se ve un París desaparecido. No solo un París judío, sino un París de los años 70 popular, simpático y muy vivo. Es una exposición muy recomendable porque se puede, como les decíamos, pues encontrar no solo edificios o calles o instantáneas que reflejan la vida de este barrio, sino también de sus personajes más característicos. Por ejemplo, pues el dueño de la carnicería Kasher, que se dejaba fotografiar a la puerta de su establecimiento, y que además de presentar las fotografías, desde el museo se ha hecho una especie de estudio antropológico y muchos de los personajes que aparecen
Se conoce su nombre, su profesión, o en qué calle vivían del barrio, en qué trabajaban. O sea que es una exposición muy viva, muy interesante, y eso, y que nos hace recordar ese París de hace tantos años. El fotógrafo vivió desde los 26 años hasta su muerte en la ciudad, y era su barrio preferido, el objetivo fundamental de su cámara. Bueno, pues mira qué bonito, desde luego. Y no me puedo creer que no hayas estado en París, Raquel. Ya. Está muy cerquita, además. Es que está Israel también, entonces, ¿Israel o París? Pues Israel. Bueno, pues vas alternando, mira. Claro. En verano te vas a Israel y en invierno te vas a París, que es muy Como bonito si tuviéramos tantas vacaciones, Jordi. O tanto dinero. Eso. Porque viajar es caro. Qué pena. Bueno, pues vamos a Israel. Ahora vamos a Israel. Sí, el informativo es como yo, a Israel. Bueno, pues la Autoridad de Antigüedades de Israel, ya saben, estos expertos en arqueología han hecho un nuevo descubrimiento. En este caso, en Jerusalén han hallado un hospital de más de 1000 años de antigüedad. ¡Wow! Un hospital, sí, un hospital establecido por la Orden Militar de San Juan del Hospital de Jerusalén y conocido por su nombre latín de Hospitalers. Bueno, pues, la orden era conocida por su nombre latín de hospitales, los encargados de los hospitales. Estamos en plenas cruzadas, Raquel. Estamos en plenas cruzadas, Jordi, 1099-1291 bueno, pues de la era común. Entre peregrinos y cruzados. Exacto. Y cruzados que cuidaban a los peregrinos y que también cuando tenían que luchar, bueno, pues abandonaban a los enfermos, les dejaban al cuidado de otros responsables y tomaban las armas. Bueno, el hospital ha sido encontrado en el cuarto cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, en un área conocida como Muristán, que es una corrupción de la palabra persa hospital, precisamente, y está cerca de la calle David, que saben que es la ruta principal de la ciudad vieja. La estructura solo ha sido expuesta una pequeña parte, gracias a las excavaciones, parece extenderse a un área de 15 dunas. Su construcción se caracteriza por pilares masivos y bóvedas de crucería y tiene más de 6 metros de alto. Bueno, imagínense una gran sala compuesta por pilares, cuartos y habitaciones más pequeñas. Y por lo visto, este hospital ya aparecía en documentos de la época y hablaban de él como, un hospital sofisticado, tan grande y organizado como un hospital moderno. Uh-huh. Cada ala, digamos, estaba dedicada a una enfermedad en concreto y, como has adivinado muy bien, pues se destinaba principalmente al cuidado de los peregrinos que acudían a Jerusalén. Y supongo que algún templario también, Pues sí. Pues esas joyas arqueológicas... Algún cruzado, perdón, he dicho templario, algún cruzado. No, algún cruzado. Pues esas joyas arqueológicas que encuentran en Israel de tanto en tanto, porque es como en Roma, es imposible hacer un agujero, digo, como Jerusalén, como Roma, haces un agujerito y ya te encuentras con algo seguro, tanta vida y tantas Metro en Jerusalén nunca, Jordi. Metro en Jerusalén nunca. ¿Qué? Yo creo que ni se han molestado. En Roma lo intentaron, hicieron 2 vías y dijeron, mira, estoy perdiendo dinero, por favor. Que vengan turistas. Alguno debe decir, pero si ya no caben más estatuas en los museos, por favor, no hagan más. Entonces, bueno, pues en Jerusalén les pasará algo parecido, ¿no? En fin, bonito hallazgo, un hospital revolucionario para la época. Uh-huh. Y ahora, ¿con qué nos despedimos? Pues hablabas de joyas de arte y vamos a hablar de otra joya de arte, una pintura del artista judío-italiano Amadeo Modigliani, que se ha convertido en la pintura más cara vendida en Israel. Ha sido subastada precisamente en Jerusalén. La Galería Massart y una casa de subastas en Jerusalén vendieron esta pintura aproximadamente a unos 31,5 millones de shekels. Esta pintura de Modigliani se llama Retrato de Anne Villarne, es un óleo sobre lienzo de 65 por 100 centímetros, está fechada en 1919 y provenía de la colección privada de un millonario, Meshulam Riklis. Uh-huh. Se vendió en una subasta que tuvo lugar precisamente en el King David de Jerusalén, o sea, una obra grande, una subasta grande en el hotel más emblemático de la ciudad. Así que esta pintura de Modigliani se ha convertido
por el momento en la más cara subastada en Israel. Seguro que es hermosísima, como todas las obras de Modigliani, que a mí me encanta particularmente. A mí también, Raquel, es uno de mis pintores favoritos, unos retratos preciosos, una vida atormentada también, como la de muchos pintores. Bueno, pues nada, Raquel, de coleccionismo en coleccionismo, mañana coleccionamos nuevas noticias. Muy bien. Si te parece, seguimos aquí en Radio Sefarad informando de la vida judía en el mundo. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, empezamos con los titulares. Israel perfila su respuesta a las directivas para los asentamientos de la Unión Europea. Una encuesta realizada reveló que la mayoría de los israelíes son pesimistas sobre el proceso de paz con los palestinos. Tras el informe Nisman, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó revisar las actividades terroristas iraníes en América Latina. Y Al-Qaeda arremete contra el Tottenham, tildándolos de comerciantes judíos sin escrúpulos y avariciosos. Estos son los titulares de hoy y como siempre Raquel, como últimamente Raquel nos acompaña en el comentario. Hola Raquel. Hola Jordi, y luego tendremos la agenda cultural avariciosa y sin escrúpulos para informarles de todas esas noticias que nos parecen interesantes en el ámbito cultural. Me parece que esa última noticia tiene que ver también con Gareth Bale y el fichaje del Real Madrid, ¿verdad? Exacto. Bueno, empezamos en Israel y sus relaciones con la Unión Europea. La Unión Europea está dispuesta a debatir las objeciones de Israel a sus recientes directivas para los asentamientos, pero su grado de flexibilidad no está claro y el Estado judío necesita delinear sus propias líneas rojas. Estas son declaraciones de un alto funcionario israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocará próximamente a la cúpula política para determinarlas. Por lo pronto, el titular del Consejo de Seguridad Nacional, Jacob Amidror, convocó a una reunión de altos funcionarios de varios ministerios, Relaciones Exteriores, Economía, Comercio, Justicia, Ciencia, Tecnología y Espacio, entre otros, para discutir bajo qué condiciones Israel podría iniciar hoy miércoles las negociaciones con Europa acerca de su participación en el lucrativo programa Horizon 2020 R+D. El mes pasado, como recordará, la Unión Europea aprobó directivas que prohíben la financiación en forma de subvenciones, premios e instrumentos financieros de entidades israelíes ubicadas más allá de las líneas anteriores a 1967 y obligan a que cualquier acuerdo futuro incorpore una cláusula territorial que estipule que la margen occidental, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán no forman parte de Israel. Esto es lo que determina esta directiva de la Unión Europea. Netanyahu tiene previsto convocar, como comentábamos en el cuerpo de la noticia, en los próximos días a la cúpula política para perfilar esas líneas rojas de Israel y formular tácticas para evitar que sean cruzadas. El tema también ocupará un importante espacio durante la visita del ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, la semana que viene a Israel. Les seguiremos informando de este tema que vincula, que tiene que ver con la Unión Europea y las relaciones comerciales con Israel. Ahora les hablamos del tema de temas, las negociaciones entre palestinos e israelíes y su repercusión en la sociedad de Israel. Así es, Raquel, y hablamos de una encuesta realizada por el Instituto de la Democracia en Israel, elaborado en cooperación con la Universidad de Tel Aviv, que ha puesto de manifiesto que el 79% de la población judía israelí no cree que la actual ronda de conversaciones llegue a buen puerto, aunque sí confían en que Netanyahu vele por los intereses de seguridad de Israel. Un 85% de los árabes israelíes piensan que la autoridad palestina está realmente interesada en lograr un acuerdo de paz. Precisamente entre los árabes israelíes, los resultados arrojaron que el 41% cree que existe una baja probabilidad de éxito y un 47% piensan que las posibilidades son altas. Entre la población judía, el 63% cree que el gobierno de Israel está interesado en retornar a la mesa de negociaciones, mientras que solo el 29% piensa que la autoridad palestina presenta interés por las negociaciones. En tanto, entre los árabes, el 58% piensa que los israelíes están interesados en las negociaciones, mientras que un 85% expresó que la autoridad palestina desea volver a la mesa.
Como les comentábamos antes, más de la mitad de los encuestados, el 60% de la población judía, confía en el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en todo lo relacionado con la negociación y la preservación de la seguridad del Estado de Israel. Por su parte, solo el 29% de la población árabe confía en el mandatario israelí, contrariamente al 64% de esa población. En cuanto a la capacidad de Netanyahu para atraer un acuerdo real, el 48% de la población judía cree que el resultado depende de Netanyahu e Israel, frente a un 47% que cree lo contrario. En este sentido está muy igualado el asunto. Entre los árabes israelíes el 32% confía en Netanyahu, mientras que el 59% no expresó la confianza en el primer ministro. Seguimos con números. El 63% de los judíos se opone a la retirada de las líneas de armisticio vigentes en el 67 y al intercambio de territorios. Un 58% se opone al desmantelamiento de los asentamientos y un 50%, la mitad exactamente, se oponen a la transferencia de barrios árabes en Jerusalén a la autoridad palestina, incluida una disposición especial para los lugares sagrados. Asimismo, el sondeo, el 77% de la población judía se opone al derecho al retorno de los desplazados palestinos. Como vemos, esta encuesta trata los temas más candentes, claro. Según la encuesta, si hoy se llevara a cabo un referéndum por el acuerdo de paz que incluya una retirada de Judea y Samaria y la evacuación de los asentamientos, el 58% de los encuestados judíos y el 33% de los árabes hubieran expresado que el acuerdo sería rechazado por el pueblo. Solo el 29% de judíos y un 58% de árabes creen que sería factible. El sondeo reveló, como han podido constatar, una diferencia evidente entre los judíos y los árabes en la percepción frente a las nuevas negociaciones entre palestinos e israelíes para llegar a un acuerdo de paz. Y las diferencias en los temas sensibles son notables. Les recordamos. El 63% de los judíos se opone a la retirada de las líneas de armisticio vigentes en el 67 y al intercambio de territorios, o sea, más de la mitad de la población judía encuestada. Un 58% se opone además al desmantelamiento de los asentamientos y un 50%, la mitad, como comentabas, Jordi, están en contra de la transferencia de barrios árabes en Jerusalén a la Autoridad Nacional Palestina, incluso si se llegara a crear una disposición especial para los lugares sagrados. Es muy interesante el 77% de la población judía que se opone al derecho al retorno de los desplazados palestinos. Es interesante, pero no sorprendente, porque esto supondría la desaparición del Estado judío, si regresaran todos los refugiados y sus descendientes hasta 4 generaciones. Exacto. De refugiados. Llama la atención, Raquel, sí, perdona, sí. El 50% que se oponen a la transferencia de barrios árabes en Jerusalén, me sorprende ese dato, siempre pensé que sería más el porcentaje. Me parece interesante porque sí. Se acerca bastante a poder llegar a un acuerdo en ese sentido. Estos son los datos, se los hemos ofrecido muy rápidamente, pero seguro que pueden acceder a ellos en Internet. Lo que está claro es la confianza. Otro de los datos que revela este estudio es que la confianza en el primer ministro también se desequilibra si el encuestado es judío o árabe israelí. El estudio se llevó a cabo durante el último mes de julio sobre un total de 602 personas adultas en Israel. El margen de error de la encuesta es de aproximadamente un 4,5%, es nimio, y la encuesta fue publicada en el portal de noticias en hebreo de Post. Bueno, cambiamos de tema, Raquel. Hace pocos días conmemoramos el atentado de la AMIA y seguíamos pidiendo justicia. Ahora sabemos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó revisar las actividades terroristas iraníes en América Latina después de profundizar en el dictamen del fiscal argentino Alberto Nisman. Lo recordarán nuestros oyentes porque fue un informe, demoledor, ¿no? Bueno, por primera vez en la historia judicial argentina y del mundo se reunió información y evidencia que demuestran medidas adoptadas por el régimen terrorista de la República Islámica de Irán para infiltrarse durante décadas en grandes regiones de América Latina a través del establecimiento de estaciones clandestinas de inteligencia y agentes operativos utilizados para ejecutar ataques terroristas cuando el régimen iraní así lo requiera, tanto en forma directa o a través de su representante, la organización terrorista Hezbollah. Esto es lo que había escrito, parte del informe que había escrito el fiscal Alberto Nisman
critican en este informe sobre la estrategia de Irán en América Latina. Ahora los senadores Christine Gillibrand y Mark Kirk escribieron el 19 de julio una carta al secretario de Estado, John Kerry, diciendo que la Comisión de la Verdad no hace más que encubrir los crímenes de Teherán. Recuerdan esa Comisión de la Verdad establecida por el gobierno de Cristina Fernández en Argentina y que cuenta con el beneplácito de las autoridades iraníes. Bueno, pues los senadores también criticaron la decisión del gobierno argentino de no permitir a Nisman viajar a Washington para testificar ante un comité del Congreso. El Departamento de Estado emitió su propio informe sobre la actividad iraní en el hemisferio occidental en mayo, un informe que fue ordenado por el Congreso pero criticado como no muy exhaustivo y que parecía restarle importancia al papel de Irán en la región por los legisladores y expertos. En una carta del 1 de agosto enviada al senador Kirk, el Departamento de Estado dijo que a la luz del informe de Nisman se está ahora reevaluando la información de su informe altamente criticado. Los legisladores cercanos al tema dieron la bienvenida a la última iniciativa del Departamento de Estado y se comprometieron a supervisar el manejo de la administración de la conexión del terrorismo iraní-estadounidense latinoamericana en el futuro. Me anima el hecho de que el secretario Kerry esté tomando este tema como prioritario y espero trabajar con él para poner en práctica una estrategia multilateral y global para contrarrestar la influencia iraní en el hemisferio occidental. Son declaraciones del senador Kirk al diario The Daily Beast. Como saben, Nisman fue el primer fiscal designado al caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994, y quien sostiene que fue llevada a cabo por Hezbollah con el apoyo del gobierno iraní. La participación iraní en América Latina se extiende, por supuesto, a otros lugares. Recordarles que en enero Argentina e Irán firmaron un memorando de entendimiento para establecer esa comisión de la verdad, de la que tantas veces les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, a fin de investigar el atentado de la AMIA. Ese es se supone el hipotético objetivo, una iniciativa vista por el gobierno y los legisladores de Estados Unidos como poco probable para que lleguen a fondo y para que se conozca la verdad de la autoría de este atentado que mató a 85 personas e hirió a más de 300. Queremos recomendarles, hablando de este tema, uno de nuestros últimos programas, una de nuestras últimas revistas de Medio Oriente, titulada AMIA, 85 silencios, 19 años sin justicia, un artículo de nuestro compañero Marcelo Bio en el que se examina este informe y este tema de una manera exhaustiva y muy brillante. Si tienen oportunidad de recuperarlo, desde luego se lo recomendamos. Y ahora les hablamos de Al Qaeda y de sus últimos comentarios antisemitas. Pues sí, Raquel, porque podría ser un chiste de noticia o una tontería, pero como vienen de los mismos antisemitas de siempre, pues tenemos que destacar. Hablamos de fútbol, hablamos del club Tottenham, que tiene un origen judío en su fundación y que actualmente lo dirige Daniel Levy, que como se pueden imaginar es judío. Bueno, el grupo terrorista Al Qaeda arremete contra el Tottenham y los tilda de comerciantes judíos sin escrúpulos y avariciosos. Ahmed al-Dosari, que es líder de la célula de Sanaa, ha calificado a los Spurs, el nombre con el que se conoce al Tottenham, y a su presidente, Daniel Levy, de comerciantes judíos sin escrúpulos y avariciosos, critica las relaciones que tiene el club con la comunidad judía en Londres y la cantidad de dinero que al parecer piden por Gareth Bale. En estas últimas semanas no paran de salir nuevos datos y detalles acerca del posible fichaje del galés Gareth Bale por el Real Madrid y el tira y afloja que están manteniendo el club madridista con el Tottenham, el club en el que juega esta estrella de la Premier. Pero el culebrón Bale ha trascendido más allá del ámbito deportivo. La organización terrorista Al Qaeda, con ese respaldo que tiene siendo una organización terrorista, no sé quién se les puede tomar muy en serio, pero pues ha manifestado su opinión y su idea de no dejar salir al galés, a no ser que sea por una cifra astronómica, como todos nosotros sabemos, nada menos que 120 millones de euros. Bueno, Jordi, lo que sorprende es que en todas las negociaciones de fichajes se barajan cifras astronómicas, se somete a todo tipo de chantajes al equipo que quiere, el fútbol en general, ¿no? Al equipo que quiere obtener a la estrella de turno, y en ningún momento nadie ha acusado a ningún otro equipo, ni de ser comerciantes sin escrúpulos y avariciosos ni nada. Simplemente, como
como decías, el presidente del Tottenham es judío y muchos de sus seguidores también, bueno, pues Al-Qaeda ha querido, este líder de Al-Qaeda, al-Dosari, ha querido dejar su perlita futbolística y no. Según Spark Witness y Calcio Mercato, al-Dosari, líder de la célula de Sana'a, ha arremetido contra el club inglés a través de un blog de Yemen, calificando a los Spurs y a su presidente, como les comentábamos, pues eso de ser judíos sin escrúpulos y avariciosos, y criticando sus relaciones con los judíos de Londres. Judíos, se refiere al Dosari, sin escrúpulos, que serán castigados por su codicia, por la ira de Dios y por el sonido de las armas comerciantes. Bueno, pues como ha hecho el propio Daniel Levy y también los aficionados del Tottenham, no vamos a hacer ningún tipo de comentarios porque a veces sobran, ¿no les parece? Hombre, desde luego, Raquel, además, como te digo, no sé qué legitimidad tiene una organización terrorista, es que me parece impresionante, ¿no? O sea, bueno, de todas maneras, y cambiando de tema, y ahora que vamos a entrar en la agenda cultural y sabiendo todos los oyentes como yo que eres madridista, Raquel, ¿qué te parece? ¿Crees que Gareth Bale puede entrar dentro del nuevo sistema del Madrid? ¿Te parece un buen fichaje? Tengo que reconocer que no le conozco mucho, no le he visto jugar mucho, pero si Zidane cree que puede ser un buen fichaje para el Madrid, yo no voy a contradecir a Zinedine. Bueno, de todas maneras, sí, puede que el Real Madrid llegue a pagar muchísimo dinero, pero bueno... No sé cuánto pagamos por Ronaldo, ni sé cuánto 100. Se pagó por Neymar. ¿Cuánto paga el Barça? 60. Sí. No, podemos establecer un debate en torno a esto, en qué se ha convertido el fútbol y qué precios manejan, pero son todos los clubs. Exacto. O sea, no es una cuestión del Tottenham ni de Daniel Levy, son todos. Tendríamos que tener aquí a Sergio Levinsky comentando esta noticia. Desde aquí le saludamos. Bueno, dejamos el fútbol y hablamos ahora de cultura. Raquel, dime, ¿qué noticias traes? Pues mira, Jordi, empezamos con una presentación que será en septiembre, pero que queremos ir avisando a nuestros oyentes. En septiembre, la editorial Lo que no existe publicará el libro Cábala para saber quién eres, escrito por Sandra Vanderberg. Es una autora muy valiosa que aporta su experiencia vital y conocimientos cabalísticos para que cualquiera pueda iniciarse en esta materia. Es un libro divulgativo, no es un libro de cábala para... De profundización, exacto. Digamos, ¿no? No sé qué pensará Isaac Chocrom o Marta Lapides, nuestros expertos en cábala, en Radio Sefarad, de este libro, pero siempre es interesante hacer referencia, o por ejemplo, Mario Sabán, que también tiene títulos publicados acerca de la cábala. Bueno, pero siempre es interesante dar la bienvenida a títulos que se refieran a la mística judía, ¿no? El libro, nos dicen nos comenta su editor, Roberto Tamayo, se centra en la auténtica cábala, esa sabiduría ancestral que cuenta con unos 4.000 años de vida. Estamos, dicen desde la editorial que están tratando esta apasionante temática con el rigor que se merece para lanzar esta obra editada en castellano, que tampoco es muy habitual que haya libros en castellano sobre la cábala. Así que nosotros desde Radio Sefarad, bueno, pues esperamos que realmente se acerquen, se aproximen a la cábala con el rigor que nos aseguran desde la editorial, y desde aquí invitamos a nuestros oyentes a la presentación que tendrá lugar el 17 de septiembre en la Casa del Libro de Madrid. Bueno, pues divulgación también, ¿por qué no? Siempre que se haga con rigor, nos parece fantástico. Y nada, seguimos de la cábala. ¿A qué tema pasamos ahora? Vamos a hablar de Yad Vashem, Jordi, porque ha sido elegido como el cuarto de los mejores museos del mundo en una categoría de 45 instituciones. Los encuestados, que son viajeros de TripAdvisor, que es una de las compañías más importantes de viajes, de las agencias de viajes, de mayoristas, han destacado las pantallas móviles e informativas, el uso increíble de la arquitectura, los audiovisuales, fotos y elementos reales para recrear una época en la historia que nunca debe volver a ocurrir, y les parece una experiencia emocional, educativa e inspiradora, increíble, y una visita obligada para cualquier viajero a Israel. Yad Vashem está clasificado el primero entre los 146 sitios recomendados para visitar en Jerusalén y recibe anualmente la visita de más de 1 millón de personas.
Este verano, precisamente, Trinidad también otorgó a Yad Vashem su certificado de la excelencia 2013, una distinción que se otorga a los lugares, a las instituciones que continuamente logran excelentes opiniones de los viajeros. Y, por supuesto, conectando con España, recordarles a nuestros oyentes que el Museo Yad Vashem fue galardonado en 2007 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, un premio que recogió el actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que es también el representante en España de este Museo del Holocausto de Yad Vashem. Raquel, ¿puedo preguntarte quién quedó primero, por pura curiosidad? Pues no viene en tu nota. No lo dice, Jordi. Bueno, tendremos que investigar. Vale. Pero seguro que no es tan emocionante y tan necesario como Yad Vashem. Seguro que no. Solamente era pura curiosidad. Bueno, en otra ocasión sabremos. Y nos despedimos ya con una tercera noticia. Sí, nos despedimos un poco seguimos hablando de Shoah, porque las redes sociales ayudan y mucho a ubicar a víctimas del Holocausto y a sus descendientes y herederos. Por ejemplo, un caso práctico. Kathy Holland recibió un correo electrónico hace unas semanas diciéndole que tenía derecho a una compensación por la tienda de su abuela en Berlín, confiscada por los nazis hace más de 70 años. No era correo basura, ni un ardid, ni una trampa. Era un mensaje proveniente de una compañía israelí de genealogía ubicada en las redes sociales que está utilizando Internet para ayudar a identificar a herederos de propiedades que los nazis robaron a sus víctimas. Kathy Holland, ha comentado que su abuela le contó muchísimas historias sobre la tienda, sobre los hermosos vestidos y sombreros elegantes que hacía y los clientes ricos que lo utilizaba. Kathy tiene 75 años y actualmente vive en la israelí ciudad de Hadera. Bueno, parte de la indemnización que puede obtener Kathy Holland se destinará a la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania, una organización privada con sede en Nueva York que trabaja para garantizar el pago de compensaciones a los supervivientes y sus herederos. Los descendientes tienen hasta 2014 para reclamar los activos de su familia si encuentran su propiedad original en una lista publicada recientemente por la Conferencia de Reclamos denominada Late Applicants Found, Fondo para Solicitantes Tardíos. Así que si alguien desde aquí nos está oyendo y es descendiente de un sobreviviente del Holocausto y quiere recuperar alguna propiedad, gracias a las redes sociales lo tiene más fácil. Pues sí, Raquel, y esto nos enseña que las redes sociales son solo una herramienta, son un instrumento y que depende de nosotros cómo utilizarlas. Ni son buenas ni son malas. Exacto. Son lo que son y nosotros las hacemos buenas o malas. Y son muy buenas porque pueden escuchar Radio Sefarad, nuestros oyentes. Eso por supuesto, eso desde luego, eso es lo mejor. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Hasta y mañana mañana volvemos a las noticias. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares. 4 soldados de las fuerzas de defensa israelíes heridos en la frontera con el Líbano. Según una encuesta, más del 50% de los palestinos apoya las negociaciones de paz. La esvástica en el Parlamento griego. Homenaje en Madrid a los más de 800.000 gitanos asesinados en el Holocausto. Como siempre, últimamente nos acompaña Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Te acompaño en el comentario, en la lectura de las noticias, en el comentario y luego en la agenda cultural. Así es, así que esperen que luego llega la agenda cultural, pero empezamos con la actualidad. Empezamos con esos 4 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que han resultado heridos durante una explosión en una operación en la frontera noreste ayer miércoles, según informó la oficina del portavoz del ejército israelí. Los soldados fueron evacuados al hospital para ser tratados y sufrieron lesiones leves y moderadas. La Fuerza de Defensa de Israel patrulla de manera rutinaria la frontera con el Líbano, una frontera bastante tranquila desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Una fuente de seguridad libanesa informó a la agencia de noticias Reuters que el incidente podía haber ocurrido en el norte de la valla fronteriza que separa a las fuerzas israelíes y libanesas, pero no en el lado israelí, de una línea azul entre ambos países designada por las Naciones Unidas. También agregó que los soldados podrían haber sido heridos por una mina. Otra fuente de seguridad destacó que la explosión ocurrió a 150 metros de ese lugar. Cuando se le preguntó sobre el incidente, Andrea Tenetti, un portavoz de la Fuerza de Paz de la ONU en el sudeste del Líbano, dijo que no tenía información sobre el mandato de las operaciones y describió la situación como calma.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo: hay algo común entre el sur y el norte y todos los frentes, y esos son los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que defenderán nuestras fronteras. Eso es lo que pasó y seguiremos actuando de manera responsable para hacerlo. Hizo estas declaraciones en una base militar en la que estaba de visita cuando se conoció la noticia de estos 4 soldados heridos en la frontera con el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel han aumentado su preparación en el norte en los últimos meses debido a la lucha, a la guerra civil en Siria, como saben, en la que agentes de Hezbollah en el Líbano también están involucrados. El tema de temas, como decimos en este informativo, las negociaciones israelo-palestinas protagoniza nuestra segunda noticia. Y como estamos de conversaciones, pues también las encuestas salen para sondear un poco la opinión pública. Entonces les hablamos de esta, que dice que más del 50% de los palestinos apoya las negociaciones de paz. Así lo revela una encuesta, en este caso de Alpha International. Solo un 38% dijo que se opone y un 6,3% expresó que no tenía ninguna opinión sobre el tema. También se encontró que el líder de Fatah, Marwan Barghouti, ganaría la carrera presidencial si Abbas no se presenta. Según esta, un 51% de los participantes apoya el reinicio de las conversaciones de paz con Israel. Solo un 38% dijo que se opone y un 6,3% expresó que no tenía ninguna opinión sobre el tema. Además, un 43% destacó que no tiene un problema con que Saeb Erekat encabece la delegación palestina en las negociaciones frente al 36% que lo rechazaron. Con respecto a la posibilidad de mantener elecciones presidenciales, una gran mayoría, en este caso del 69%, se opone a hacerlo. Cerca de un 20% dijo que deberían ocurrir solo en Cisjordania. Según la encuesta, el 45% de los participantes se opuso a la vuelta de Salam Fayyad al poder. Seguro que recuerdan la encuesta de la que les hablábamos ayer. En este caso se realizaba sobre población israelí, tanto judía como árabe, y las diferencias de opinión entre las dos comunidades bastante marcadas en los temas más importantes, como por ejemplo el regreso de los refugiados, el Estatuto de Jerusalén, la confianza o no en Netanyahu. Seguro que estuvieron atentos a estos datos. Además, ahora les hablamos de esta encuesta en la que tenemos que destacar ese papel que se atribuye a Barghouti, quien, como saben, está prisionero de por vida en Israel por participar en una serie de ataques terroristas contra la población israelí durante la segunda intifada. Bueno, pues este terrorista le ganaría a cualquier otro candidato si Abbas no participase. Y si Abbas participara, también pondría en peligro el liderazgo del actual presidente palestino. La encuesta se realizó entre el 31 de julio y el 3 de agosto y se dirigió a cerca de 500 palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. La encuesta tiene un margen de error del 5%. Y ya que hablamos de errores, no se pierdan la siguiente noticia. Les hablamos del griego Ilias Kasidiaris, de Amanecer Dorado y de un tatuaje. Así es, Raquel. Ilias Kasidiaris, diputado y portavoz del partido neonazi Amanecer Dorado, ha protagonizado ya varios escándalos en los escasos 14 meses que lleva ocupando un sillón en el Parlamento heleno. El último ha tenido lugar este fin de semana. Las fotografías de los paparazzi, de un paparazzi publicadas por el diario Prototema, han revelado un tatuaje poco ortodoxo para un diputado, el de una esvástica al estilo nazi, compuesta por meandros griegos, uno de los símbolos históricos del país y emblema de su partido. Esas controvertidas imágenes, tomadas en una tranquila cala de Rafina, una localidad costera al oeste de Atenas, han irritado a la opinión pública helena. La filiación de Kasidiaris por el nazismo no es algo nuevo. Ya había sido fotografiado con camisetas de las SS hitlerianas en el pasado, pero muchos no están dispuestos a aceptar que alguien con una esvástica tatuada en su brazo tenga voz en el Parlamento del país. Las fotografías fueron tomadas en un descuido, según el diario Prototema. Kasidiaris comparte escena con su novia, Elena Konstantidionu, Miss Turismo 2012 en Grecia y exayudante de un diputado conservador del partido del primer ministro Antonis Samaras. Su trabajo fue suspendido hace unas semanas para evitar la filtración de información confidencial del gobierno a Kasidiaris y por ende a Amanecer Dorado, según relata la publicación.
También aparece en las fotos el diputado griego Panagiotis Iliopoulos, quien tomó relevancia el pasado mes de mayo, fue expulsado del hemiciclo y durante su salida se escuchó hasta por 3 veces Heil Hitler. Según la transcripción oficial de la Cámara, fue un diputado de la izquierda radical quien profirió ese saludo nazi. Kasidiaris, que tiene 32 años, ya ha sido abiertamente criticado en la Cámara griega por tener una posición ambigua con respecto al Holocausto y por haberse referido a los inmigrantes en este país como subhumanos desde el atril parlamentario. En los círculos internos de Amanecer Dorado se le conoce como una especie de protegido del líder del partido, Nikolaos Mijalolaikos, según un reportaje de la web Jungle Report. Es autor de un libro titulado Sector X, donde relata con una dura terminología una intervención helena en Albania tras la Segunda Guerra Mundial y enseña defensa personal en las revistas afines al partido. Este lunes pasado ha debutado como presentador de un programa retransmitido en la página web de Amanecer Dorado, que desde luego no les recomendamos desde Radio Sefarad. Amanecer Dorado, esta agrupación filo-nazi, cuenta con 18 diputados en el Parlamento heleno, y continúa haciéndose fuerte en la tercera posición de la intención de voto de los griegos. Dobla prácticamente en intención de voto a la cuarta fuerza política, a la de los socialistas griegos, el famoso en el pasado, el tradicional PASOK. No se puede descartar en absoluto su irrupción en el Parlamento Europeo como resultado de las elecciones en la próxima primavera. Una noticia, una circunstancia cuando menos inquietante. Bueno, seguimos. Venimos ahora aquí a España. España homenajea a las más de 800.000 víctimas gitanas del Holocausto nazi. Como decimos, España ha homenajeado a los más de 800.000 gitanos asesinados en el Holocausto nazi, en un acto celebrado en Madrid que ha unido a organizaciones y a instituciones para dar visibilidad a estas víctimas olvidadas y reclamar el Día Europeo en memoria de las víctimas del Holocausto romaní. Los gitanos hemos sufrido varios holocaustos. Las instituciones debéis velar porque las directivas europeas dirigidas a la protección de los roma se empiecen a cumplir, ha reclamado Mariano González de la Unión Romaní, que ha presidido el acto. Más del 80% de los gitanos, Sinti o roma europeos, fueron detenidos, ejecutados o muertos en las cámaras de gas en los campos de exterminio, describe un manifiesto presentado hoy que explica que solo durante la noche del 2 al 3 de agosto en Auschwitz fallecieron 4.000 personas, la mayoría mujeres, ancianos y familias enteras. El pueblo gitano no fue reconocido en su tragedia del horror y nunca llegó a la reparación en justicia que este pueblo sin Estado debería haber recibido, añadió González. Es indecente no recordar a esas víctimas de Auschwitz o a los niños gitanos víctimas del Dr. Mengele. Es indecente e indigno que las instituciones europeas olvidaran a las víctimas gitanas, ha señalado Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia. Enar Corby, experta en antisemitismo y Shoah, también ha reclamado que la historia del exterminio gitano sea enseñada porque la memoria estructura la identidad de los pueblos. Jorge Arnaiz, del Partido Popular, ha recordado que el Holocausto nazi fue el exterminio de los que se consideraban inferiores y que, según algunos estudios, el número de víctimas gitanas puede llegar hasta 1.200.000 personas, similar al número de gitanos que viven en España. Por su parte, la socialista Maru Menéndez ha destacado la importancia de sembrar las bases de una educación colectiva de ciudadanía junto al reconocimiento de la diversidad y de la aportación del pueblo gitano. Un grupo de europarlamentarios presentó en septiembre del año pasado una declaración por escrito ante el Parlamento Europeo solicitando el establecimiento de un Día Europeo en memoria de las víctimas del Holocausto romaní para visibilizar el holocausto de este colectivo. Además, en este acto, organizado en la sede de la Comisión Europea, argumentaron que el desconocimiento de la historia del pueblo romaní por parte de la sociedad contribuye a los prejuicios de que es víctima esta comunidad y representa un obstáculo para su aceptación e integración. Recordar que la comunidad romaní, que el colectivo gitano, participa todos los años junto con los judíos y representantes de otras víctimas del nazismo, como los homosexuales, por ejemplo, en el recuerdo y homenaje del Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que tiene lugar cada 27 de enero.
Bueno, Raquel, pues nos sumamos a este homenaje y deseamos que, como dicen algunos de los protagonistas de este acto, también se estudie, se tenga conciencia de este tema, que yo creo que mucha gente no lo tiene, no es consciente de este holocausto que sufrieron también el pueblo gitano y que fue terrible. Bueno, Raquel, pues dejamos este tema y pasamos ahora a las noticias culturales. Sí, pasamos a las noticias culturales, pero no dejamos del todo el tema del nazismo, de la Shoah, porque se ha dado una circunstancia interesante que en los últimos días en la prensa española que queremos comentar a nuestros oyentes. Resulta que ABC publica un artículo, El motín en el campo de exterminio de Treblinka, contado por un superviviente, el pasado domingo en la versión digital del periódico. Y en este artículo se emplea la expresión el campo de exterminio polaco, una expresión calificada como desafortunada desde la embajada polaca en España, en Madrid. El embajador o representantes de la embajada se han puesto en contacto con ABC para concretar que la expresión exacta debería ser campos de concentración y exterminio alemán nazi en la Polonia ocupada, 1940-1945. Bueno, nos ha llamado la atención ese esfuerzo que se hace desde la embajada polaca por diferenciar, ¿no? No vamos a entrar, por supuesto, en hablar de los polacos que vivían cerca de los campos de concentración y exterminio alemán nazi en la Polonia ocupada, o de cómo actuaron contra sus hermanos judíos, contra los judíos polacos, o cómo se recibió a los supervivientes después en los pueblos de Polonia. Tampoco vamos a generalizar, por supuesto, que hubo justos, que hubo gente buena, pero nos llama la atención ese interés desde la Polonia actual por negar lo que pasó en el pasado, en esos años terribles. Bueno, queríamos comentarlo con ustedes porque seguramente han tenido oportunidad de leerlo en prensa y quizá nuestros oyentes fuera de España pues no la hayan podido hacer. Claro, supongo que el Estado polaco lo que quiere es diferenciar, ¿no? Es decir, bueno, nosotros fuimos invadidos y aquí se construyeron cosas cuando no éramos soberanos sobre nuestro territorio. Pero también es verdad, como dice Raquel, que hay que tener en cuenta el colaboracionismo que muchos países y muchos estados llevaron a cabo con los nazis. Bueno, pero vamos a pensar en todos aquellos que no ayudaron a los nazis, que lucharon contra ellos, que ayudaron a sus hermanos judío-polacos, y vamos a decir campos de concentración y exterminio alemán nazi en la Polonia ocupada, Jordi. Bueno, la precisión en el lenguaje es importante. Sí. ¿Y qué más tienes ahí, Raquel? Pues ahora vamos a hablar de turismo sefardí. ¿Qué te parece? Pues algo fantástico. Mucho más agradable, más ligero y que nos llega además desde Andalucía. Nos llega desde Jerez. Hay una efeméride histórica de la que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, puesto que se cumplen 750 años de la incorporación de la gaditana Jerez a la frontera, de Jerez de la Frontera a la Corona de Castilla. Se cumplen 750 años. Esto lo hablamos, ¿te acuerdas cuando les contábamos a nuestros oyentes noticia de unas etiquetas en un anís que tenían referencias judías, referencias hebraicas? Bueno, pues hablábamos de estos 750 años. Desde la Universidad de Cádiz hay un grupo que lleva 2 años, un grupo de investigadores, de profesores, que vienen desarrollando una línea de investigación que se centra en la importancia que tuvo la cultura judía en el conjunto peninsular, centrándose en la ciudad de Jerez con el objetivo de su posterior puesta en valor desde el punto de vista turístico. Quieren hacer referencia al patrimonio cultural sefardí, hablando de su diversidad de valores en cuanto a lo cultural, etnogastronómico, etnográfico, lingüístico, religioso y el estilo de vida de las familias que residieron en la judería jerezana. Piensan desde este grupo de investigación de la Universidad de Cádiz que la recuperación funcional del patrimonio cultural contribuiría positivamente a la dinamización de la economía local y por ende a la generación de empleo, apostando por la singularidad y la desestacionalización del turismo, que no sea solo un turismo veraniego. Bueno, una vez más, Jordi, nuestro habitual comentario de que en este caso el fin justifica los medios y que si se revitaliza todo lo sefardí, todo lo judío, también en Jerez, bueno, pues es una buena noticia.
Igual vemos una tendencia al alza de localidades españolas, de recuperar ese legado sefardí. Y bueno, eso es buena noticia. Sí, porque además, Jordi, en este caso la investigación que se hace en la Universidad de Cádiz es muy rigurosa, es muy seria y vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco más cómo se han desarrollado estos 2 años de trabajo. La verdad que no sabía yo del legado sefardí en Jerez de la Frontera, pero bueno, pues es que es muy grande el legado sefardí. Claro, y entonces tampoco sabía que había una judería importante en Jerez. Yo tampoco, la verdad. Bueno, pues está bien saberlo. ¿Y qué más? Dime. Terminamos con algo sefardí, pero en este caso es música. Ah, muy bien. La del trío Sefarad. ¿Te suenan? Sí. Nunca mejor dicho lo de si te suena un trío. Bueno, de músicos. Está compuesto por Nora Usterman, que es soprano, Ernesto Bilbao, violín, y Ricardo Barceló, guitarra. Nacieron en 1994. En muchas ocasiones hemos tenido la suerte de contar con ellos aquí en Radio Sefarad y queremos recordarles que este 10 de agosto a las 10 de la noche actuarán en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, en el Castillo de la Coracera. Y la entrada libre es hasta completar el aforo, así que es una buena oportunidad para oír canciones del cancionero sefardí, esta música que a todos nos encanta, y además hacerlo pues gratis en un castillo, en un pueblo muy hermoso de la Comunidad de Madrid, así que es una cita que no se deberían perder. Qué mejor plan para este sábado. Bueno, recuerden, sábado 10 y en San Martín de Valdeiglesias, el trío Sefarad. Raquel, muchísimas gracias. Nos despedimos escuchándoles. Muy bien. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares. Nuevo ataque de Hamás contra Israel. Líbano presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por incursión israelí. Israel: no habrá acuerdos con la Unión Europea hasta que se definan las líneas sobre los asentamientos. El Islam es ya la primera religión del mundo con 1.322 millones de seguidores. Estas son las noticias que vamos a desarrollar, como últimamente, en compañía de Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Luego también nos vas a traer la agenda cultural. Por supuesto. Pero empezamos con la política, empezamos con un nuevo ataque de Hamás contra Israel. Los terroristas de Hamás dispararon un misil Qassam al sudeste de Israel desde Gaza. El misil explotó en una zona despoblada y no causó daños físicos ni materiales. Los residentes locales alertaron de que la sirena de alerta roja no sonó antes de que éste explotara. Como les informamos el martes pasado, los terroristas de Hamás dispararon un misil desde Gaza al sudeste de Israel, mientras las conversaciones de paz entre la autoridad palestina e Israel daban comienzo en Washington. Este explotó en un área abierta en el Consejo Regional Sha'ara Negev. Nadie resultó herido ni hubo daños materiales. También hubo ataques similares el 18 y 21 de julio y el 24 de julio. 2 proyectiles de mortero cayeron en la región sudeste de Israel, explotando en áreas abiertas del distrito del Consejo Regional Eshkol. Ningún ataque causó daños materiales ni físicos. En este caso, la sirena de alerta roja tampoco sonó. A pesar de que no hay heridos en los ataques, el impacto de la caída de misiles durante más de una década en las comunidades israelíes es severo. En este caso destaca el hecho de que las alarmas no sonaron. Es algo preocupante. Suponemos que será algo que un tema que los responsables estarán ya corrigiendo. Como saben, Israel y Hamás aceptaron un alto el fuego mediado por Egipto después de la operación contraterrorista Pilar Defensivo de Israel en noviembre del año pasado. Sin embargo, grupos terroristas que operan en el enclave han violado el acuerdo varias veces. Aquí en Radio Sefarad se lo hemos contado. Y nos tememos que seguiremos haciéndolo. Seguiremos hablando de estos ataques, Jordi. Y también les hablamos ayer, si lo recuerdan, de 4 soldados de las fuerzas de defensa de Israel que resultaron heridos en la frontera con el Líbano. Bueno, pues tenemos la reacción del Líbano tras este incidente. El Líbano presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la incursión en su territorio de 4 soldados israelíes que resultaron heridos tras la explosión de varias minas. El ministro de Asuntos Exteriores libanés, Adnan Mansour, considera que el suceso demuestra las intenciones
intenciones ocultas del enemigo en su incursión en el interior del territorio libanés y supone una agresión flagrante de la soberanía del Líbano y una violación de la resolución 1701 que puso fin a la guerra con Israel en 2006. Una patrulla de infantería del enemigo israelí penetró 400 metros en el interior del Líbano, en la región de Labune, donde se produjo una explosión que hirió a soldados, precisó un portavoz del ejército libanés. Las autoridades libanesas han abierto una investigación en coordinación con la Fuerza Interina de la ONU en el sur del Líbano, conocida como FINUL. En Jerusalén, fuentes oficiales del ejército israelí aseguraron a la agencia EFE que los 4 soldados resultaron heridos cuando patrullaban la frontera y fueron evacuados para recibir tratamiento. Como haría Masa Gabriel, Jordi, nos felicitamos porque la agencia EFE haya acudido a la fuente israelí para recabar su opinión y plasmarla en la noticia que emite esta agencia. 3 de los soldados de los que les hablábamos ayer y volvemos a hacerlo hoy han sido operados y uno de ellos se encuentra en la UCI. Las Fuerzas Armadas libanesas afirman que los militares israelíes violaron la línea azul trazada por la ONU tras la retirada de Israel en 2000, después de 22 años de presencia israelí en una parte del sur del Líbano. Por su parte, el portavoz del ejército israelí declinó precisar si la explosión se debió a la activación de un artefacto que se encontraba ya en el lugar o si fue debida a un ataque, y se limitó a señalar que se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso. Les seguiremos informando, por supuesto, de este incidente en la frontera con el Líbano. Así, Israel le dirá a la Unión Europea que no habrá acuerdos hasta que se definan las líneas sobre los asentamientos. Israel dejará claro a la Unión Europea que no firmará acuerdos futuros que restrinjan la asistencia europea, garantías o inversiones a entidades israelíes con conexión directa o indirecta con Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Tampoco aceptará incluir en los acuerdos con la Unión Europea una cláusula territorial que requiera que acepte el hecho de que su soberanía no se extiende más allá de las fronteras de 1967. El gobierno israelí alcanzó esta decisión después de una reunión en la que participó el primer ministro Benjamin Netanyahu ayer jueves por la mañana. Netanyahu anunció que en este encuentro se acordó que pediremos que haya mayores clarificaciones de la Unión Europea para entender mejor la significación de estas disposiciones y también que se alcanzó un consenso por el que Israel no podrá firmar acuerdos con la Unión Europea que estén basados en esas determinaciones. La reunión se celebró a la luz de las negociaciones con representantes de la Unión Europea que se espera que comiencen el próximo lunes sobre el acuerdo de cooperación científica Horizon 2020. Como parte de este, se cuenta con que el organismo invierta 600.000 euros en compañías de alta tecnología de Israel en los próximos años. Es una cifra muy elevada y es comprensible que el gobierno israelí actúe en consecuencia, aparte, por supuesto, de las implicaciones político-territoriales con la Unión Europea marcando las fronteras de Israel. Las nuevas determinaciones de la Unión Europea en este terreno serán efectivas el 1 de enero de 2014. Una importante fuente diplomática destacó que los presentes en el encuentro tienen claro que las nuevas líneas de la Unión Europea sobre los asentamientos minimizan significativamente el proceso diplomático con los palestinos. Así que también en este frente está batallando Israel, también en lo comercial y no solo lo comercial, Jordi, porque va más allá con como les decimos, la Unión Europea definiendo hasta dónde llega el territorio israelí, ¿no? Y terminamos, Raquel, hablando del Islam, ya que es la primera religión del mundo con 1.322 millones de seguidores. El Vaticano ha anunciado que el Islam se ha convertido oficialmente en la primera religión del mundo, con sus 1.322 millones fieles, superando por primera vez al número de católicos distribuidos por todo el mundo, unos 1.000 millones. Esto es un poco más del 19% de la población mundial practica el Islam contra un 17,5% de población católica. El director de la revista El Mundo de las Religiones, Frédéric Lenoir, atribuye el avance del Islam principalmente a la fuerte tasa de natalidad entre los musulmanes y no tanto al número de conversiones. Lo de la fuerte tasa de natalidad nos suena. Ya saben que en Israel el índice de natalidad de los árabes israelíes es un factor de preocupación frente al descenso del de la población judía. Seguro, hablamos ya en términos generales, más allá de Israel, seguro que muchos se han alegrado de este incremento en todo el mundo del Islam, de este número 1, de que esta religión, la religión de Alá, sea la primera religión del mundo. Ojalá también
también no hubiera aumentado el radicalismo de gran número de sus fieles. Así es, Raquel. Pues nada, dejamos aquí esta noticia de religiones y pasamos ahora a la cultura. Así que, nada, cuéntame qué noticias has encontrado por ahí. Son muy cinematográficas, Jordi. Muy bien, Todo pues encantado. de lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a proponerles a nuestros oyentes tiene que ver con el cine. Así que, si te parece, viajamos a Toledo para disfrutar de cine bajo las estrellas, noches de verano en la Judería. ¿Se están imaginando un cine de verano? Claro. Bueno, pues es algo parecido, es mejor. Porque, un autocine. Casi. ¿Sabes dónde se van a proyectar estas películas? Durante todos los sábados de agosto. Bueno, pues van a ser teniendo como cielo el artesonado de la Sinagoga del Tránsito. Ya saben que es una maravilla este artesonado del que siempre hablamos aquí en Radio Sefarad. La última vez fue con Óscar Monterreal, nuestro colaborador en la tesis Sefarad, en un programa que emitiremos próximamente, en el que hablamos, nuestro profesor, nuestro doctorando. Bueno, pues él nos hablaba de este artesonado y precisamente bajo él se proyectarán películas durante todos los sábados de agosto. Por ejemplo, el próximo sábado 10 podremos ver Salomón, el Templo de Jerusalén, que está editada por Benjamin Weissman. El siguiente sábado, el 17 de agosto, los protagonistas son Sansón y Dalila, una fuerza prodigiosa. Está presentada por Mike Ellis. El 24, José, los sueños del faraón, de nuevo con la autoría de Benjamin Weissman. Y para terminar, el 31 de agosto, se proyectará Moisés, la tierra prometida, también editada por Benjamin Weissman. Se proyectan estas películas a las 10 de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo. Y lo que les decimos, son especiales las proyecciones, las películas, los títulos, pero también lo es ver cine, bueno, pues no como en el resto de los cines de verano, sino hacerlo bajo otro cielo estrellado muy singular, el del artesonado en la propia sinagoga de Samuel Alevi. Bueno, las bien, estrellas, dime. te comento un poquito, Jordi. Las estrellas conforman parte de la decoración del artesonado y pueden ser interpretadas como una representación conceptual del cielo. Los arcos polilobulados son el trasunto de las ventanas de Ariel, la Jerusalén bíblica, y los árboles y los ramos de vides de las yeserías son un jardín sagrado. Nuestros visitantes y amigos, nos dicen desde el Museo Sefardí, pueden sentarse en el suelo de la sinagoga entre el cielo y la tierra con vistas a Jerusalén bajo el perfume de los jardines colgantes de la Babilonia toledana y además tener el privilegio de poder ver una serie documental sobre la Biblia con historias tan sugerentes como las que les hemos comentado, la de Sansón y Dalila, las aventuras y desventuras del rey David, los conocimientos mágicos y místicos del sabio Salomón, el constructor del templo, o soñar con José sus propios sueños, citados en el Génesis. Nos parece un ciclo bellísimo este que dedican a la Biblia, precisamente bajo las estrellas del artesonado de la sinagoga de Samuel Alevi. Cine como nunca antes lo habrían visto. Exacto. Sin duda, una experiencia preciosa que la recomendamos. Si están en Toledo, cerca, pues acudan. Y también si están en Madrid, realmente Toledo está muy cerquita. Así que, bueno, una experiencia única, como digo. Sí. Pero sigues hablándome de cine. Sigo hablándote de cine, en este caso de cine en un libro. Y hay una polémica muy importante, porque se va a publicar próximamente en Estados Unidos la colaboración El pacto de Hollywood con Hitler, del historiador Ben Urban. Que argumenta que en el libro Urban argumenta que muchos estudios colaboraron con el régimen nazi antes de la Segunda Guerra Mundial con el fin de maximizar beneficios en Alemania, o sea, de no perder dinero en las salas de proyección alemanas ya protofascistas o fascistas, ¿no? O nazis. No está previsto el lanzamiento del libro hasta dentro de un mes, pero ya algunos medios de comunicación han ido adelantando páginas de este polémico libro y hay algunos extractos que han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, el autor detalla de forma a veces impactante cómo la industria de Hollywood, entre ellos algunos estudios dirigidos precisamente por judíos, como el legendario Louis B. Mayer, estuvieron dispuestos a proyectar previamente sus películas oficiales nazis y eliminar el contenido que les pareciera rechazable. Pone como ejemplo la proyección de Sin novedad en el frente, que por lo visto la visionó Joseph Goebbels
y le parecía que los alemanes quedaban muy mal en esta cinta que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, y pues se censuró esta película. La película fue rápidamente retirada de los cines alemanes y los estudios Universal la reeditaron, consiguieron esta vez la aprobación del Ministerio Germano de Asuntos Exteriores y finalmente la redistribuyeron en esta nueva versión por toda Europa. El cónsul alemán en Los Ángeles, Georg Gislitz, aparece señalado por Urban, por el historiador autor de este libro, como el hombre en el centro de las gestiones. Según el autor, Gislitz amenazaba a los estudios con el artículo 15, una norma alemana que podía prohibir todas las películas de una compañía que distribuyera cine considerado antigermano en cualquier lugar del mundo. Bueno, el libro continúa argumentando esta supuesta relación entre los estudios de Hollywood y el nazismo, antes incluso de la subida de Hitler al poder, pero hay otro historiador, Thomas Doherty, que ha salido a la palestra para sostener que estas afirmaciones son difamatorias y ahistóricas. Este profesor de la Universidad de Brandeis publicó recientemente el libro Hollywood y Hitler y denuncia que la futura publicación mancha la imagen de una industria que luchó por alertar a Estados Unidos de la amenaza que se estaba gestando en Alemania. Para este profesor, para Doherty, los inconvenientes del nuevo libro comienzan ya desde el título, pues las palabras colaboración y pacto hacen pensar en regímenes pro-nazis en la Europa ocupada y los desastrosos acuerdos soviéticos con los planes de Hitler, algo que no tiene nada que ver con la relación entre Hollywood y Alemania. Al igual que la mayoría de estadounidenses, Doherty argumenta que los directivos de Hollywood en los años 30 no tenían ni idea de lo que tramaba Hitler. Pues estamos seguros de que desde luego Louis B. Mayer, por supuesto, no. Incluso actualmente asegura Hollywood adapta y que es una práctica habitual que de alguna manera se hicieran retoques en las películas y que ahora esto se da, por ejemplo, para agradar a los funcionarios chinos y hacerlas más atractivas para los grandes mercados, pero que nunca esas adaptaciones fueron para congraciarse con los nazis. Dice que en esa época la censura era una práctica habitual y que Alemania era aún oficialmente una nación amiga de Estados Unidos. De cualquier manera, él es enfático y dice, no es una historia de colaboración, la de Hollywood con Alemania, sino de resistencia. Así que estamos deseando conocer más sobre esta polémica y eso nos hace recomendarles que vayan al cine, que no se pierdan, que todavía está en nuestra cartelera la película dedicada a Hannah Arendt, que se lo venimos diciendo hace mucho, es una gran película y en vez de una recomendación literaria, como solemos hacer los viernes, Jordi, hoy es cinematográfica. Que no se pierdan esta Hannah Arendt de Fontrota. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. Solo me queda desearte un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Hasta entonces.